Ser podcast. Todos los eventos deportivos suelen traer asociadas diferentes historias, diferentes cosas que contar, algunas sucesos, algunas conversaciones, no sé, relaciones humanas que a algunos se nos escapan. Y hay gente como Tony Padilla, que es jefe de deportes del diario Ara, el comentarista además este año con el Mundial en Gol Mundial, que le gusta mezclar el tema de fútbol con la historia. Lo ha demostrado en varios libros: El historiador en el estadio, La geopolítica del fútbol o El atlas de una pasión esférica. Y por eso queríamos charlar hoy con Tony para que nos cuente a ver qué historias se nos pueden estar escapando, que además creo que hay muchas en este Mundial. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Lo primero, gracias por estar esta noche con nosotros en el larguero, que sabemos que tienes lío y que tienes mucho lío, pero no, tenía una cena de Navidad, o sea que pues eso, ningún problema. Pues eso ya es lío, que también hay que cumplir, o sea que por eso te lo agradezco. ¿Es un mundial en el que nos van a quedar historias? Sí, muchísimas, yo creo que sí, ¿no? El solo hecho de que estemos hablando de estas fechas, que estemos hablando de que se juegue en Qatar, con todo lo que significa, por un proceso en que se ha hablado más que nunca de cómo la FIFA elige las sedes, de los procesos manchados, de posible corrupción, de geopolítica, de por qué a un país tan pequeño como Qatar le interesa organizar un mundial y lo consigue, ha provocado que se hable más que nunca, ¿no?, de lo que es la geopolítica del deporte, aunque que se haya hablado más ahora no significa que no haya estado siempre. Desgraciadamente, si tiramos un poquito de hemeroteca, vemos que todos los anteriores mundiales siempre han habido sospechas. De hecho, el caso que acaba provocando la caída de Josep Blatter está relacionado con la compra de votos en el Mundial de Sudáfrica. Y en el Mundial de Alemania también se dijo que se compraron votos. Así que no es nada nuevo, pero en esta ocasión se ha hablado más porque realmente llama la atención. Como un país tan chiquito, tan pequeño, le interesa un Mundial y lo consigue. Pues obviamente es por geopolítica. Oye, hablando de los finalistas, por ejemplo, Francia. Un reflejo de la Francia multicultural, multicultural, desde 1998, ¿no? Hablamos de una Francia que ha tenido mezcla de culturas, de razas, de creencias en los últimos 25 años, y la selección es un reflejo de todo eso, ¿no? Sí, es uno de los países que ha tenido más inmigración, por el hecho de que junto al Reino Unido fue uno de dos grandes imperios coloniales en el siglo XX, llegaron a controlar muchas tierras que provocaron una relación y pues realmente que millones de personas eligieron Francia para ir a buscar una nueva vida. Eso cambió demográficamente, culturalmente, lo que es el paisaje de Francia, y provoca que justamente cuando ganan el Mundial del 98, que lo organizan ellos, es justamente el momento en que está subiendo el Frente Popular con Jean-Marie Le Pen, que precisamente tenía un discurso contra esta Francia multicultural. A Jean-Marie Le Pen se le recuerdan algunas declaraciones en que cuestiona sentirse identificado por la selección francesa porque la mira de jugadores de diferentes razas. Pues él no lo dice exactamente así, pero obviamente lo que está diciendo es como hay jugadores que son de color, que son árabes, que son armenios, como Yuri Yorkaev, y yo no me siento reflejado porque él identificaba a Francia con chicos rubios con ojos azules, ¿no?, de alguna forma. Pero esa Francia le cierra un poquito la boca con además un jugador que se ha metido en política, que ha sido uno de los grandes activistas contra el racismo, como William Thuram, que en este caso es hijo de caribeños. Argentina, ya sabemos cómo se vive el fútbol en Argentina, cómo lo viven los aficionados, cómo lo viven los propios jugadores, pero ¿por qué en Bangladesh y en otros países como en Indonesia parece Buenos Aires cuando juegas Argentina? ¿Por qué? Esta es muy buena, sobre todo en Bangladesh, ¿no? Recordemos, Bangladesh es este pequeño país, pero a nivel demográfico son mucha gente, que formó parte en su momento del Imperio Británico. Aquí el Imperio Británico protagonizó algunas matanzas porque hubo algunas rebeliones locales intentando conseguir pues recuperar el dominio de su destino político. Los británicos no lo hicieron. Hubo la llamada rebelión de los cipayos, que provocó millares de muertos en Bangladesh. O sea, hay un sentimiento antibritánico en un país muy pequeño, donde no consiguen nunca tener euros deportivos. Entonces, ¿qué pasa? Años 80, cuando empieza a llegar la señal de televisión por satélite a Dhaka, la capital de Bangladesh, coincide con el triunfo de Argentina contra Inglaterra con los famosos goles de Diego Armando Maradona. Entonces, ellos identificaron a Maradona como un vengador. Era, juega bien, es divertido y es un vengador. Entonces, en los 80 ya se vuelven locos por Maradona, por Argentina, y cuando el Diego da positivo por dopaje en el 94, llega a haber una manifestación
que reúne más de 10.000 personas en que intentan casi saquear la sede de la Federación de Fútbol de Bangladesh para exigirle que defienda a Diego Armando Maradona porque es inocente y consideran que es una conspiración, ¿no? Y estos días, pues como hay internet, hay redes sociales, los argentinos se han dado cuenta del apoyo que tienen en Bangladesh y se han creado grupos de Facebook donde se encuentran los aficionados de Bangladesh que animan a la selección argentina de fútbol y los argentinos en plan divertido para devolver el favor dicen, pues vamos a animar a vuestra selección de cricket. Y han creado un grupo de Facebook en que se encuentran, en que hacen bromas y aquí ya como un poco de humor, pero mi sueño es que se enamore un argentino de una chica de Bangladesh y que nazca una relación ya sentimental gracias al fútbol entre dos países que parecen dispares. Cosas flipantes que pasan en el mundo. Las imágenes son muy bestias, ¿eh? Es que se reúnen 50.000 personas en las calles para ver a Argentina. Brutal, es una cosa muy loca. Sí, sí. De los semifinalistas, por ejemplo, Marruecos, que es el equipo revelación de este Mundial, ya hemos contado que más de la mitad de la plantilla no es nacida en Marruecos, y después de cada partido, Tony, hemos visto tanto aficionados como jugadores con la bandera de Palestina. ¿Por qué? Bueno, al final es un mundial que se juega en un país de cultura árabe, Qatar. Los países árabes nunca habían tenido ningún equipo en cuartos de semifinal de un mundial. Marruecos lo consigue y Marruecos es un país de cultura árabe. Ha generado un sentimiento pan-arabista de alguna forma, de solidaridad entre los árabes, y entre los árabes obviamente la comunidad que está más exprimida, que lo pasa peor, más oprimida, es Palestina. Entonces todos los países árabes de alguna forma muestran su solidaridad así con Palestina, pero hay como también una intrahistoria más complicada. Es que el gobierno de Marruecos cuentan que le interesa que sus jugadores saquen banderas de Palestina porque así limpian un poquito su imagen delante de la población. Sí. ¿Por qué? Porque recordemos que hace poco, cuando aún mandaba en Estados Unidos Donald Trump, Marruecos, con la mediación de Estados Unidos, pactó por primera vez con Israel unos acuerdos comerciales que pasaban porque Marruecos deja de presionar a Israel con la cuestión palestina a cambio de que Israel apoye la cuestión del Sáhara en Marruecos. Un poquito lo que nos pasó en España, que también de alguna forma Marruecos ejerció una posición de poder para conseguir el apoyo del gobierno de Madrid en la cuestión del Sáhara Occidental. Entonces, como el gobierno actual de Marruecos ha hecho acuerdos con Israel y ha dejado un poquito, dejados de la mano de Dios, a los palestinos, para limpiar un poquito la imagen pública, les interesa tener a sus jugadores con banderas palestinas, porque así que aparece, fíjate, no nos olvidamos y somos todos hermanos. Claro. Pero no es exactamente así. O sea, que una cosa es el sentimiento de los jugadores y otra muy diferente el gobierno de Rabat. Oye, Tony, ¿te parece la de Irán la historia más bestia? Taremi y Azmoun, uno afín, el otro no al régimen, el no cantar el himno, las protestas que siguen, la orden de ejecución sobre uno de los jugadores en su país. ¿Es lo más bestial? Sí, seguramente sí, ¿no? Porque al final es un país que además es totalmente loco de fútbol como es Irán, y ver cómo algunos jugadores estuvieron a punto de ser dejados fuera de la convocatoria porque habían manifestado en redes sociales su apoyo a los millares de jóvenes que están en las calles pidiendo libertad, justicia y sobre todo pues de alguna forma pues reivindicar los derechos de las mujeres de Irán. Hemos visto jugadores muy valientes, sobre todo Sardar Azmoun, que se ha mojado mucho, y esas imágenes de los jugadores primero no cantando el himno contra Inglaterra y el día de Estados Unidos que se cuenta que recibieron presiones para que lo cantasen, pues cantando con la boca entreabierta, presionados sabiendo que como ya había pasado en el 98, habían recibido presiones los jugadores de Irán. En el 98, recordemos, Irán juega con Estados Unidos y el gobierno de Teherán ya presiona a los jugadores, tenéis que ganar para darnos un símbolo de victoria contra Estados Unidos y si no, van a pagar las consecuencias vuestros familiares. Podría haber pasado lo mismo y de hecho lo que está pasando ahora mismo en Irán es que están reprimiendo colectivos que han demostrado ser muy vivos en la oposición, entre ellos cantantes de música moderna como hip hop, hinchas de equipos de fútbol y también jugadores de fútbol, como este chico que juega en tercera división, que ha sido condenado a muerte. Es muy fuerte lo de Irán y es un tema que desgraciadamente va por largo, pero poco a poco se está rompiendo el silencio y se está hablando de lo que está pasando en la República Islámica de Irán. Tony, me queda un minuto y medio para la Desco. La verdad es que me tiraría hablando contigo hasta la 1:30 sobre este tipo de cosas, pero para terminar, el tema de la delantera de Brasil, con Neymar apoyando públicamente a Bolsonaro, Richarlison en el lado completamente contrario, el ambiente que ahí se ha vivido. Ahora ha salido Richarlison, que se ha tatuado en la espalda la cara del propio Neymar, la suya y la de Ronaldo. También es curioso lo de Brasil, ¿eh? Sí, muy curioso porque recordemos que cuando se prepara el Mundial están viviendo las elecciones más polarizadas de su historia, a la población casi dividida entre la extrema derecha de Bolsonaro y la izquierda de Lula, y Tite lidera dentro de la convocatoria, habla con los jugadores y les dice, vamos a hacer un pacto de silencio, respeto vuestras ideas políticas, pero nadie va a hablar porque sí, vamos a hacer un punto de unión. El pacto lo rompe Neymar.
con ese vídeo que cuelgan en las redes sociales bailando una cancioncilla de Bolsonaro, que era bastante estúpida, por otro lado, la cancioncilla, pero sea como sea, rompe el pacto Neymar y provoca un poquito que se enfaden los jugadores que, hay que decirlo, eran pocos partidarios de Lula, pero que los estaban, ¿no? O sea, Lucas Paquetá, por ejemplo, era uno de ellos, y Richarlison no es que sea pro Lula, nunca ha defendido a Lula, pero sí que ha sido crítico con Bolsonaro, sobre todo por la gestión que hace en los barrios pobres y de la gestión que hizo de la crisis del coronavirus. Eso enfadó mucho a Richarlison, que donó dinero para comprar medicamentos, que se ofreció para hacer experimentos, que se ofreció para hacer una cara de campañas pidiendo la vacunación, y se enfadó mucho con las teorías negacionistas con las que jugaba a Bolsonaro. Es más opositor de Bolsonaro que más apoyo de Lula, ¿no? Richarlison nunca ha apoyado a Lula públicamente, pero es cierto de que Tony, se enfrentaron un poquito. Tony, lo tengo que dejar aquí, ya lo siento muchísimo. O sea, me quedan 10 segundos para la Desco, pero tenemos una charla pendiente del futuro, ¿te parece? Cuando queráis. Mil gracias, cuídate, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.